Fiscalía archivó la denuncia contra el ex diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. De acuerdo al fallo, no hubo coerción ni abuso de poder contra su suplente Martina Casás. La causa que investigaba un presunto acoso sexual y laboral del entonces diputado Gustavo Olmos contra su suplente Martina Casás se archivó este lunes por la fiscal de delitos sexuales Marina Alfaro. De acuerdo al fallo de 25 páginas al que accedió BTV Noticias, se concluye que no existen elementos suficientes que acrediten la existencia de medios típicos de la comisión del delito de abuso sexual. No puede soslayarse que en la carpeta hay evidencias que indican un accionar de la víctima pudo haber sido interpretado como un consentimiento, como una complicidad o correspondencia con el interés de Olmos, afirmó Alfaro. El accionar es detallado por la fiscal en 2 frases textuales, un comentario y una actitud de Casás mientras trabajaba con Olmos en el Parlamento y que podrían haber llevado al diputado a entender que se avalaba su comportamiento. Según Alfaro, la suplente realizó las expresiones "un beso que dura hasta el lunes" y "extrañar a penitas", 2 frases que pueden ser interpretadas como complicidades propias de una relación romántica incipiente. La fiscal tomó en cuenta una actitud que se repetía, las solicitudes de Casás para recibir un aventón hasta la casa, referencias muy afectuosas entre ambos que eran mutuas. Respecto al abuso de poder, Alfaro informa que de la propia víctima surge que Olmos le cedía espacios para su trabajo y proyección parlamentaria. El empresario Pablo Carrasco declaró ante la justicia y se desmarcó de las decisiones de su socio Gustavo Basso de Inconexión Ganadera. Aseguró que no sabía leer los balances de la empresa y que confiaba mucho en su socio. En los intensos días de fiscalía por el caso Conexión Ganadera, este martes el fiscal Enrique Rodríguez le tomó declaración al director y fundador de la empresa, Pablo Carrasco. El empresario sostuvo que siempre defendió su emprendimiento y confiaba mucho en su andar, tanto que le recomendó a su hijo que invirtiera sus primeros ahorros en el negocio. En este sentido, Carrasco afirmó que es otra persona después de la muerte de Basso. "Estoy dolorido, desilusionado, triste y en shock", fueron las palabras usadas para dirigirse a la situación que atraviesa después del suicidio de su socio. Para el empresario, Basso era su referente y quien lo guiaba en el negocio. En esta línea, aseguró que desconocía la deuda de 27 millones de dólares que el frigorífico Casablanca tenía con Conexión Ganadera. Carrasco le explicó al fiscal que se enteró de esta situación luego del accidente de su socio. Ambos mantenían reuniones semestrales en las que hablaban de los planes a futuro. En esos encuentros, según el relato de Carrasco, Basso era el encargado de presentar los balances. El balance, él me lo comentaba porque casi no lo sé leer. Me mostraba cifras alentadoras de Conexión Ganadera, explicó Carrasco. El empresario volvió a plantear que desconocía el vaciamiento de la empresa porque creía en lo que Basso decía. La justicia condenó a 8 personas por el caso del hogar Los Murales en el departamento de Tacuarembó. La dueña del residencial junto a su marido y la directora del establecimiento fueron las personas que obtuvieron las penas más altas. Reducción a la esclavitud, servidumbre, abuso, abandono de incapaces y omisión de asistencia fueron algunos de los muchos delitos que Fiscalía presentó ante la justicia para condenar a los responsables del hogar Los Murales. En la carpeta investigativa se incluyeron fotos de los pacientes encadenados a las salas comunes y en los árboles. También se constató que muchos eran golpeados cuando no acataban las órdenes. Además, los residentes, que en su mayoría presentaban patologías psiquiátricas, eran obligados a trabajar en un campo cercano, donde plantaban cultivos y pastoreaban ganado. Por otro lado, la dueña del residencial también fue condenada por estafa. La mujer sacaba préstamos del Banco República a nombre de los residentes y los pagaba con la pensión que ellos recibían. En una ocasión, llegó a tramitar un préstamo a nombre de un paciente que había fallecido 2 años antes. Tanto ella como su esposo y la supervisora del establecimiento fueron los que obtuvieron las penas más altas, con condenas que superan los 4 años de cárcel. Los otros 5 condenados son trabajadores de la institución y obtuvieron penas de arresto domiciliario y libertad vigilada. En total, tenían alrededor de 10 empleados y uno de ellos fue quien denunció la situación, pero finalmente también fue condenado por la justicia. Al menos 8 personas fueron asesinadas en un barrio de Guayaquil por un grupo armado que le disparó cuando se encontraban en la vía pública. Esta y otras noticias a continuación en el siguiente compacto.
Ecuador, que atraviesa una grave crisis de inseguridad, libra desde enero del año pasado un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra bandas del crimen organizado vinculado con el narcotráfico. Tal es así que este martes 8 personas murieron en 2 ataques armados registrados en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país, donde las bandas criminales se disputan rutas para el tráfico de drogas, según informó la policía. 4 personas murieron este martes en 19 ataques con disparos, coches bombas y drones guerrilleros en el suroeste de Colombia. Una ola de terroristas con explosivos sacudió esa zona del país en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, según las autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda de 10 horas para todo el centro y la metrópolis de Los Ángeles, mientras continúan las manifestaciones por las redadas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Varios locales fueron saqueados. Cientos de personas asistieron a una misa después de que un antiguo alumno abriera fuego en un colegio de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, matando a 10 personas e hiriendo a muchas otras antes de quitarse la vida. El atacante disparó durante 17 minutos, alcanzando a 8 niños y 2 adultos. Israel expulsó este martes a la activista sueca Greta Thunberg en un avión con destino a su país de origen tras su detención junto con otros militantes pro-palestinos a bordo de un barco que buscaba entregar ayuda en Gaza.